Hola, hola, ¿cómo estás? Este es tu amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, para ti que nos escuchas semana a semana en este repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy día vamos a repasar la lección número 5, que corresponde al primer trimestre del año 2017. El título de hoy es El bautismo y derramamiento del Espíritu Santo. El versículo de memoria se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Señor, muchas gracias por la vida. Gracias por estar con nosotros constantemente. En este día te suplico porque tú bendigas a tu hijo, a tu hija que nos escuchan, que nos ayude, Señor, a crecer en el conocimiento de la verdad a través de tu palabra. Señor, sea tu nombre alabado. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mi amigo, mi amiga, por escuchar este repaso de la lección cada semana. Gracias por estarlo compartiendo en tus redes sociales. De esta manera nos ayudamos para crecer en esperanza y para ir comprendiendo un poquito más de la lección de la escuela sabática. Y si tú eres maestro o maestra de la escuela sabática, pues espero que este recurso te sirva para poder crecer cada vez más en el ordenamiento de lo que vas a ir haciendo delante de tus alumnos. Como cristianos debemos estar llenos del Espíritu Santo, ¿ok? No basta con tener mucho conocimiento, no basta con saber mucho, con ser una biblioteca andante. Nosotros debemos tener una relación satisfactoria, plena, con la fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Entonces ahora vamos a estudiar cómo es que el bautismo del Espíritu Santo nos prepara para estar cada vez más cerca de Dios, ¿ok? El bautismo del Espíritu Santo fue representado por Juan el Bautista cuando Juan el Bautista bautizaba con agua, y él decía en Marcos 1:8, en Mateo 3:11, Lucas 3:16 y Juan 1:33, que el que venía detrás de él bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Ok? Entonces, la presencia del Espíritu Santo y el bautismo van de la mano. Tú no puedes pensar en vivir al lado del Espíritu Santo si no hay bautismo. El bautismo es parte de tu experiencia de vivir al lado de Dios y de ir conociendo al Espíritu Santo. Tiene que ser así, tiene que ir de la mano. ¿Ok? Y eso también pues tú lo vas viendo en la Biblia. ¿Ok? En el Nuevo Testamento recibir el Espíritu Santo y ser bautizados van de la mano. Señalan nuestro nuevo nacimiento. ¿Okay? El bautismo del Espíritu no es en absoluto una segunda obra de gracia en un momento más tardío de la vida que algunos asocian con dones milagrosos. No. En 1 Corintios 12:13, Pablo no tiene en mente la experiencia única del Pentecostés, sino más bien la experiencia de todos los creyentes. Pablo enfatiza la unidad. ¿Ok? La unidad. Entonces, ¿qué significa? Hay una conexión entre la iniciación de todos los creyentes en el cuerpo de Cristo con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo va de la mano con el bautismo de agua. ¿Ok? En Juan capítulo 1:29 se utiliza un mismo tiempo verbal cuando habla acerca de otras importantes obras de Jesús, como quitar el pecado del mundo, ¿ok? Entonces, no se está hablando de que hay una separación entre las demás obras maravillosas de Cristo, como quitar el pecado del mundo, como diferente de la obra del bautismo del Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, según Juan, es una obra presente, es una validez permanente. Quiere decir que tú y yo necesitamos cada día recibir
el bautismo del Espíritu Santo. No es que una vez con nuestro bautismo estamos salvos. No existe tal cosa como una vez salvos, siempre salvos. No, sino que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia diaria. ¿Ok? ¿Que cuándo empezó? Empezó con el bautismo de agua, el bautismo de arrepentimiento, conocido como bautismo de agua. ¿Ok? Cuando nos arrepentimos del pecado y somos bautizados en el nombre de Jesús, también recibimos el Espíritu Santo, según Hechos, capítulo 2, verso 28 y verso 29. Entonces, una vez que hemos sido bautizados, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo vivimos según el Espíritu Santo? ¿Ah? Para que esto ocurra, para que nosotros vivamos según el Espíritu Santo, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y hay muchas referencias en la Biblia que nos hablan de esto. La palabra que utiliza el apóstol Pablo para lleno expresa la experiencia de una persona que se ha sometido completamente a Dios y está abierta a la influencia y la dirección del Espíritu Santo, ¿ok? Para que la obra de Dios pueda cumplirse en la vida de él, en la vida de ella. Entonces, si tú y yo cedemos a la influencia de algún vicio, que puede ser un proceso, puede ser una sustancia, puede ser una persona, si cedemos a la influencia de ese proceso, sustancia o persona, automáticamente estaremos llenos y afectados negativamente por eso. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces la influencia transformadora del Espíritu Santo dará como resultado que nuestro caminar, nuestras palabras, nuestros pensamientos dirijan a otros hacia Jesús. Mientras que el Espíritu es dado por el oír, según Gálatas capítulo 3, verso 2, y es recibido por fe, en el momento de nuestro bautismo debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo cada día. Tú no puedes vivir una experiencia solo, guiado solo por tu intuición. Necesitamos tener el estudio, el lavamiento diario de la palabra de Dios. ¿Ok? En Hechos 13:52 el término griego para llenos del Espíritu Santo está en el tiempo griego imperfecto. Y ese tiempo imperfecto implica una acción continua. Entonces dice, siendo llenos continuamente, diariamente del Espíritu Santo. Esto significa, ¿ok? No es que una vez salvos, siempre salvos. No puedo vivir yo de mis victorias pasadas. No puedo vivir yo de mis reservas espirituales. El año pasado tuve una experiencia espiritual maravillosa y este año no estoy haciendo nada por el Señor, así que vivo de mis reservas espirituales y eso está mal, no es así. Entonces, la lección de esta semana está muy linda porque primero somos bautizados por el Espíritu Santo, aprendemos a ser llenos del Espíritu Santo, pero hay condiciones para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Primero, arrepentirnos. Tener una condición de humildad para escuchar la voz del Espíritu Santo, para estar atento a su voz, a su mandato. Tenemos que ser humildes. Y el Espíritu Santo te va a hablar a través de una canción, a través de la Biblia, a través de un amigo, a través de un sueño, a través de una impresión. El Señor te va a hablar. Y yo tengo que tener la suficiente humildad para deponer mi orgullo, estar arrepentido de mi acción, de mi accionar y cambiar. Segunda condición, tienes que tener fe. Por fe recibimos los dones prometidos. Si dudamos de la promesa de Dios y no confiamos en su palabra, somos personas de doble ánimo y no podemos esperar recibir nada de Dios. Tienes que tener fe, tienes que creer que lo que Dios promete cumplirá. Y si Él empezó en ti la buena obra, también la acabará. Ahí tienes que tener fe. Luego, ¿cuál es la tercera condición? Hay que pedir. Y hay que pedir de manera persistente. ¿Ok? Y ojo, no es que tanto pedir a Dios, no es que Dios obedece, sino que la oración nos hace bien. Nos hace bien a ti y a mí. Porque en la oración, después de la oración, ¿cómo nos sentimos? En paz. Es uno de los mejores ansiolíticos, la oración. Luego viene la siguiente condición.
¿Cuál es la condición? Es la lealtad, es la obediencia. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo es otorgado a los que obedecen. Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Ok? En 1 Juan 2:4 y 5 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios es necesaria y es una condición para recibir el Espíritu Santo. Y por último, la impureza y la presencia del Espíritu Santo no son compatibles. Tenemos que quitar todos los ídolos de nuestro corazón. Únicamente por medio de una batalla cercana y feroz contra el yo, podremos ser el tipo de persona que deberíamos ser. ¿Ok? No podemos hacerlo por cuenta propia. La batalla viene a la hora de elegir entre dejar de lado nuestra propia voluntad ante las invitaciones del Espíritu Santo o permitir que gane nuestra codicia, nuestro deseo insano. Tú decides. Entonces, al final hay dos cosas: el viejo hombre y el nuevo hombre. La persona centrada en el yo, que desea sus deseos pecaminosos, que es controlada por sus pasiones, que utiliza mal su libertad, que es desobediente, que busca satisfacerse a sí mismo, que evidencia el fruto del pecado y que no reconoce la necesidad de perdón y es arrogante. Se contrasta todas estas características con las características de una persona entregada y consagrada al Espíritu Santo, la cual es una persona espiritual y agrada a Dios, es controlada por el Espíritu, es librada de la esclavitud del pecado y es llamada a ser libre en Cristo, es obediente a la voluntad de Dios, es abnegada, evidencia el fruto del Espíritu y reconoce la necesidad del perdón y alaba a Jesús por lo que Él ha hecho. Entonces, cuando yo me arrepiento de mi vida pasada, cuando tengo fe en las promesas de Dios, cuando pido, cuando soy obediente, cuando mi decisión está del lado de la obediencia, y ojo, y todas estas 5 características también son fruto del Espíritu Santo. Es decir, cuando tú decides vivir del lado de Dios, el Señor va a hacer su parte. Y entonces tú vivirás en armonía al Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora el liderazgo moderno nos dice, tú puedes, tú solo puedes, tú sola puedes. Pero cuando encontramos la palabra de Dios nos dice en Isaías que en todo en nosotros es una herida que necesitamos de Cristo Jesús urgentemente. Yo necesito de Cristo cada día y tú también. Y lo que tú y yo necesitamos es estar constantemente en oración, alertas para escuchar la voz de Dios. Mi amigo, mi amiga, Dios te bendiga. Que Dios nos dé humildad, que Dios nos dé perseverancia en la oración, que nos dé fuerza de voluntad para resistir al mal, para elegir lo mejor. Y ahí entre eso está también los 8 remedios naturales. Que Dios te bendiga, que Dios te haga crecer en la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y recuerda que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estudiemos la Biblia. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias por ser tan bueno. Ayúdanos a ser creativos para aplicar esta lección. Ayúdanos a leer la Biblia diariamente. Ayúdanos a encontrarle el gusto a la lectura. Gracias por ser tan bueno. Acompáñanos, querido Dios, y acompaña a tu hija y a tu hijo que nos escuchan en cualquier lugar del mundo. Líbralos del mal. En el nombre de Jesús. Amén.